Buenas tardes, estimadas y estimados participantes. Reanudaremos la sesión viendo aspectos políticos en la obra de Hegel, con lo cual más o menos en líneas muy generales terminaríamos la filosofía hegeliana y pasaríamos al siguiente e importante tema, que es la crítica que desde el comienzo mismo se hizo a la filosofía moderna racionalista, con lo cual terminaríamos el programa de este semestre. Nos queda esta mitad de sesión de hoy y la próxima sesión a comienzos de diciembre, que va a ser la última de este semestre, donde vamos a hacer, yo pido la colaboración de ustedes, una especie de visión general y crítica de la filosofía moderna, cómo se estila, sobre todo en países como en América Latina, donde la filosofía moderna racionalista está sometida, un pleonasmo con toda razón, a críticas muy diferentes. En la obra que les estoy comentando de 1816 sobre la situación política y la constitución de Württemberg, Hegel expresó algo que es muy importante. Es muy importante para su obra. La oposición política es algo necesario para reavivar y para mantener viva la discusión racional en un órgano representativo de las opiniones de un Estado como es el Parlamento. Pero, este órgano es importante, pero hay algo superior al Parlamento y a la democracia, que en esa época iba unida en forma muy estrecha a la existencia de parlamentos. Y es estimado público la idea de que el Estado es la representación adecuada del interés general por encima de intereses particulares, individuales y sectoriales. Ruego considerar este punto porque realmente es uno de los centrales en la filosofía hegeliana y como tal ha sido adoptado sin mucha crítica y sin limitaciones por las escuelas marxistas de todo tipo. Reitero, el núcleo, el Estado es la representación de los intereses generales de una nación, es la representación, la encarnación del despliegue temporal del espíritu absoluto y por lo tanto el Estado tiene absoluta preeminencia sobre intereses individuales, particulares y sectoriales. El Estado, según Hegel, personifica el interés general de la nación por encima de los intereses particulares. Esta es una posición hegeliana muy fuerte en favor del Estado, lo que según muchos críticos siempre ha debilitado a la democracia efectiva. La democracia efectiva, según críticos, y ya vamos a ver que en la misma época de Hegel ya surgieron las primeras críticas dentro de la Universidad Prusiana. Curiosamente, la democracia necesita que se respeten y se cumplan los intereses particulares, naturalmente, en armonía con lo general, pero no aplastando los intereses particulares y sectoriales que tienen su razón de ser, porque representan en el fondo los anhelos profundos de grupos sociales que no podemos despreciarlos olímpicamente.
Hay evidentemente una tendencia proestatista o en otra terminología igualmente poco clara, proestatalista en Hegel, el endiosamiento del Estado, porque el Estado vendría a ser la personificación contemporánea, o sea, de acuerdo a todos los tiempos, contemporánea del despliegue del espíritu absoluto, del espíritu del mundo. Y por lo tanto, ese despliegue histórico del espíritu absoluto es obviamente al que tiene algo, una dignidad ontológica superior a los intereses particulares e individuales. Recuerdo a ustedes lo que dijo Hegel, los grandes hombres históricos, los tres favoritos de él, Alejandro Magno, Julio César y Napoleón, son en el fondo marionetas del destino histórico. Ellos creen perseguir su gloria, sus intereses y naturalmente su poder personal. Y ellos en el fondo solo cumplen la labor histórica que en ese momento es necesaria para hacer avanzar al espíritu del mundo. Esta concepción, estimado público, que favorece un poco más activistas, etcétera, individualista, es algo que las tendencias marxistas de todo tipo han adoptado de Hegel sin mucha crítica. Pero aparte de todo esto, y esto no lo han considerado los pensadores marxistas, Hegel, como ya les decía, impulsó también poderosamente la creencia de que el Estado prusiano es la encarnación del espíritu absoluto, la encarnación de lo que conviene racionalmente a la historia, de lo que está a la orden del día en las crónicas históricas, porque representa a la razón, al desarrollo de la razón. Y según Hegel, la razón obviamente se manifiesta en las meritocracias, es decir, en los gobiernos dirigidos por méritos intelectuales, técnicos, etcétera, y no por razones tradicionales o por motivos familiares, herenciales, etcétera, que son dejados de lado. Podemos entonces, tal vez, estimado público, comprender por qué Hegel creía que Prusia era la culminación del desarrollo histórico de su época. Él creía eso porque veía, tal vez equivocadamente, que el reino de Prusia era el dominio de la meritocracia, el dominio de aquellos que avanzan en la escala del funcionariado del Estado por méritos intelectuales, por conocimientos técnicos y no por amiguismo, no porque pertenezcan a una élite tradicional como la nobleza o casos similares. Hegel sobre todo tenía una gran simpatía, por eso también fue nombrado profesor titular, etcétera, etcétera, a la llamada aristocracia técnica que entre 1807 y 1848 gobernó Prusia. Permítanme unas palabras sobre este gobierno muy similar a los intereses hegelianos, porque eso nos va a permitir comprender por qué Hegel, en el fondo, era partidario de un Estado que hoy llamaríamos reaccionario. En 1806, en las afueras de Jena, donde residía Hegel, se libró la famosa batalla que lleva el nombre de la ciudad.
Poco después, en la misma zona se libró la batalla de Auerstedt, que también fue un notable triunfo, igual que Jena, de las fuerzas napoleónicas. En vista de estas dos victorias que los franceses consiguieron contra los ejércitos combinados de Prusia y de los pequeños estados aliados a Prusia, como por ejemplo el ducado de Sajonia-Weimar, es que Napoleón y sus fuerzas pudieron avanzar hasta Berlín y tomaron la capital de Prusia sin resistencia. Berlín, para vergüenza de los alemanes durante muchísimo tiempo, fue ocupada pacíficamente por las fuerzas napoleónicas. ¿Qué sucedió entonces con el gobierno prusiano? Y esto es lo que alaba Hegel. En 1807, o sea, inmediatamente después, en 1807, hubo una reforma, o como también se la llama, una revolución desde arriba, que está ligada a dos nombres muy famosos en la historia alemana. Ustedes no tienen por qué anotar siquiera estos nombres, porque son nombres que tienen que ver con la historia política, no con la filosofía, pero tienen algo que impresionó favorablemente a Hegel. Dos personalidades liberales, el príncipe de Hardenberg y el barón de Stein, tomaron el gobierno de Prusia. Y estas personalidades, desde arriba, sin decisiones de un parlamento que no existía, desde arriba tomaron una serie de medidas que modernizaron a Prusia tecnocráticamente. Es una de las primeras, o la más exitosa hasta ahora, llamada la revolución tecnocrática. Esta revolución abolió, estimado público, todos los derechos feudales que tenía todavía la nobleza prusiana, les dejó solo la propiedad de la tierra, como la propiedad de cualquier otro objeto. Abolió todos los gremios que monopolizaban las actividades económicas. Por ejemplo, uno para ser artista tenía que ingresar al gremio de San Lucas y obtener el permiso del gremio para ejercer la función de pintor, y así sucesivamente. Al abolir totalmente a los gremios medievales, al emancipar totalmente a la población judía, se la declaró ciudadanos prusianos normales con los deberes, las obligaciones y los derechos de cualquier otro ciudadano prusiano. Al, al, al eliminar completamente la llamada servidumbre de la gleba, los campesinos no eran totalmente libres en la Prusia hasta en la Prusia de 1806, estimado público. Todavía, por ejemplo, tenían que pedir permiso al propietario de las tierras si querían casarse, si querían abandonar la tierra, etcétera, etcétera, si querían irse a la ciudad. Era una especie de servidumbre que no era esclavitud, pero que se asemejaba en algunos aspectos. Las reformas de Hardenberg y Stein eliminaron todos estos resquicios del medioevo y establecieron un régimen civil moderno. Además, modificaron la administración pública. Se abrieron todos los cargos públicos a exámenes de competencias intelectuales exclusivamente. Y así ustedes pueden imaginarse una serie de reformas que iban desde mejorar los caminos hasta eliminar trabas en el comercio exterior, es decir, una serie de reformas democrático-liberales que constituyeron posteriormente la base para los éxitos indudables económicos y también militares de Prusia en el siglo XIX, que terminó
que terminaron estos éxitos en 1871, cuando Prusia se quedó con 2/3 del territorio del Imperio Alemán y el rey de Prusia fue elevado a la categoría de emperador hereditario de Alemania. Estas reformas fueron hechas, estimado público, sin discusión pública, fueron hechas con ayuda de pensadores, o sea, fueron reformas que ahora llamaríamos tecnocráticas. Los grandes especialistas en administración pública, no más de 10 personas, se reunieron durante semanas y esbozaron estas llamadas reformas de Hardenberg y Stein en 1807 y crearon la Prusia moderna, la Prusia exitosa. La Prusia que al mismo tiempo era autoritaria, porque no se estableció ni parlamento, ni partidos políticos, ni constitución. Pero de todas maneras, el hecho de que se haya dado un paso muy firme lo que hoy llamamos tecnocracia, anoto el concepto en la pizarra de los mensajes, eso es lo que le llamó positivamente la atención del filósofo Hegel y de muchos de sus seguidores. La tecnocracia es un régimen moderno, estimado público, donde la experticia, el conocimiento técnico de una rama hace que una persona pase a ser la autoridad en ese campo. Ese régimen no es democrático, obviamente. Es un régimen meritocrático. Es un régimen donde los expertos entre sí empiezan a gobernar el mundo. Los expertos se adueñan del poder. Y eso le gustó muchísimo a Hegel, porque entre los expertos estaban los expertos de los expertos, los filósofos, los que tenían el control sobre los expertos técnicos de las diferentes ramas. Entonces, por las cartas, por lo que ha dicho en público, etcétera, etcétera, aquí tenemos a un personaje que se cree su propia ideología. Él creía que como profesor y luego rector en la Universidad de Berlín, como una posición eminente, no es como ahora que los profesores somos la última rueda del carro en las sociedades contemporáneas, sino que en Berlín realmente Hegel pisaba fuerte, pero no tanto como él pensó. Es decir, los consejos de ministros, o sea, los consejos de los tecnócratas que tuvieron el poder durante 40 años en Rusia, nunca le consultaron directamente. Él nunca fue invitado a una reunión del Consejo de Ministros o de las autoridades más altas. Nunca. Simplemente Hegel creía que sus ideas eran la base del Estado prusiano reformado. Hegel creía que sus ideas eran las que decidían la suerte y la dirección del Estado prusiano. Y entonces él, yo creo de buena fe, creyó que él podía ser considerado como la culminación del proceso filosófico, político e intelectual de la historia europea. O sea, todo culminaba en la cabeza de este noble pensador, lo cual, como ustedes pueden imaginarse, es el sueño, en el fondo, el sueño de todos nosotros los intelectuales. Todos nosotros tenemos seguramente ese sueño tecnocrático por mérito propio, por la inteligencia, por el esfuerzo cotidiano que hacemos de pensar y pensar sobre la suerte del país, que nos corresponde naturalmente, por lo menos, la dirección espiritual del mundo y del país. Por ello, estimado público, es que no quiero yo legitimar a Hegel, pero podemos comprender ahora
cuando vemos la fuerza de la meritocracia y de la tecnocracia, y vemos cómo Hegel se identificó completamente, y además era amigo personal de estos ministros, el príncipe de Hardenberg, primer ministro de Prusia, y el barón de Stein, el gran iniciador de las reformas, podemos comprender cómo se sentía Hegel y por qué elaboró sus teorías. Ustedes imagínense todavía comienzos, las primeras décadas del siglo XIX, sociedades estamentales con enormes diferencias sociales. Y un señor que era plebeyo, Hegel, además extranjero, era ciudadano de Württemberg, un extranjero invitado a la corte. A veces lo invitaban a almorzar con el rey y su familia. Miembros de la familia real tomaban parte en sus cursos. Él era invitado a cenas en las casas de Hardenberg y Stein, donde obviamente después de beber mucho, se bebía mucho, además el frío. Imagínense, el norte de Europa es muy frío. Entonces, en esos largos inviernos se bebía muchísimo. Y Hegel era campeón para eso. Imagínense ustedes cómo se sentiría un filósofo de origen humilde codeándose con el rey, con los ministros principales. Obviamente él creyó que era el inspirador, o por lo menos creyó, digamos en términos más realistas, que había una congruencia. El espíritu del mundo avanzaba, como lo decía Hegel, y los ministros Hardenberg, Stein y el rey Federico Guillermo IV aceptaban las ideas de Hegel. Eso él se imaginó. Era hombre realista. Nunca trató, una sola vez que la vamos a ver ahora mismo, trató de influir sobre la opinión pública. Pero no hay duda que había lo que podríamos llamar una congruencia intelectual entre el pensamiento de Hegel, el despliegue del espíritu del mundo, y las relativamente modestas reformas del Estado prusiano. Y todo eso a Hegel le pareció que era la representación del éxito de su propia filosofía. Estimado público, les decía que hubo una excepción. Al final de su vida, en 1831, Hegel publicó un artículo que hizo fama porque fue realmente un artículo, es muy largo y es el artículo más importante que Hegel ha escrito sobre filosofía política. Y ese artículo lo resumo en un instante. Es un artículo de corte muy conservador hasta reaccionario. El artículo se llama observaciones sobre el Reform Bill. Les pongo el nombre en inglés porque así también se publicó en Alemania. Y les explico brevísimamente de qué se trata. En 1830 hubo una especie de remesón liberal democrático en Europa Occidental. En 1830 una revolución, la llamada Revolución de Julio, derrocó al último Borbón en el trono, al rey Carlos X de Francia, y subió al trono su primo, Luis Felipe de Orleans, que era un personaje liberal, era el jefe del Partido Liberal en Francia. Su padre había sido guillotinado por la Revolución Francesa, pero él había elegido el nombre de Philippe Égalité, Felipe Igualdad, para mostrar su amor al pueblo. Todo esto era naturalmente una forma de hipocresía social. La rama de los Orleans, que subieron al trono en 1830 en Francia, era la familia más rica del país. Habían acumulado una inmensa fortuna, inmensa fortuna. Y no eran precisamente amigos del pueblo y de la igualdad, pero así se decían, y por ello fue elegido rey por la Asamblea Nacional,
porque él era solamente un primo lejano del rey, no tenía ningún derecho dinástico claro, el rey tenía hijos, nietos, etc. Luis Felipe inauguró una época liberal donde todos los primeros ministros fueron burgueses adinerados. Ningún noble más tuvo el cargo de primer ministro. Guizot, Thiers y todos ellos, muy conocidos, muy criticados por Marx, todos ellos inauguraron el gobierno burgués por excelencia. Ese gobierno contra el cual Karl Marx escribió deliciosos artículos contrarios al régimen. Era la burguesía en el poder, libre de toda atadura religiosa, nobiliaria, tradicional, etc. En el mismo año 1830 hubo elecciones parlamentarias en la Gran Bretaña y después de mucho tiempo el Partido Conservador que estaba en el poder fue derrotado y subió el Partido Liberal al poder en Gran Bretaña, que con muchas interrupciones lo mantuvo hasta la Primera Guerra Mundial. Es la época más gloriosa en términos económicos, en términos de expansión imperial de Gran Bretaña, conducida por el Partido Liberal, que hoy se ha convertido en un partido minúsculo. Todavía existe, pero es un partido minúsculo en la actual Gran Bretaña. Esa época dorada del liberalismo se inició con un proyecto de ampliación del derecho electoral británico. Bill significa en inglés proyecto de ley. El Reform Bill es el proyecto de ley de modificación del derecho electoral británico. Un proyecto que fue muy combatido en la propia Gran Bretaña. Ustedes saben que Gran Bretaña hasta hoy tiene una estructura, digamos, política muy curiosa. No tiene hasta hoy constitución. Y tiene una Cámara Alta, que todavía hoy se llama la Cámara de los Lores, la Cámara de los Señores, donde en 1830 obviamente había una mayoría conservadora gigantesca, gigantesca. ¿Qué hicieron? Había que aprobar la ley también en la Cámara Alta. O sea, sin el voto favorable de la Cámara Alta, ese Reform Bill, ese proyecto de reforma del derecho electoral, no hubiera tenido éxito. ¿Qué hicieron los liberales? Y esto es algo, estimado público, que va a gustar a ustedes, porque ha sido el Partido Liberal el que decidió que eran los intelectuales, los pensadores, nosotros, los que tenían que modificar el estado de la mentalidad británica y convencer a la Cámara Alta de la necesidad de la reforma. Y lo hicieron exitosamente. Entonces, tenemos un caso, estimado público, que le cayó muy mal a Hegel. El caso en que la propaganda de los intelectuales, junto con la enorme cantidad de mitines públicos, o sea, de participación popular, decidió la ampliación muy grande del derecho electoral británico. Una reforma que obviamente favoreció a los liberales durante muchísimo tiempo. Casi 100 años los liberales tuvieron una especie de monopolio en el Parlamento británico, naturalmente con interrupciones, pero el clima general, no estoy hablando del clima que Gran Bretaña impuso en las colonias, no, estimado público. Estoy hablando de la mentalidad que se impuso en Gran Bretaña a partir de 1830. Y eso era una mentalidad en términos relativos, es decir, comparativos. Era una mentalidad más abierta al cambio, más abierta a la discusión libre. Y por ello el Reform Bill terminó siendo aprobado por ambas cámaras del Parlamento y sancionado por el rey. O sea, se le dio vigencia legal inmediata. Desde entonces, estimado público,
es que rigen algunos principios que hoy nos parecen absolutamente normales, de perogrullo, o sea, cosas obvias, pero que en esa época no eran tales. Por ejemplo, es la principal medida, las circunscripciones electorales tenían que tener un número más o menos igual de electores. Como el derecho electoral británico se había fundado en la Edad Media, el Parlamento británico, uno de los más antiguos del mundo, existe desde 1215, las circunscripciones unas eran muy grandes, con muchos habitantes, otras muy pequeñas. Y habían ciudades industriales nuevas que habían crecido recién con la revolución industrial, o sea, poco antes de este Reform Bill, como Liverpool, Manchester, Leeds, Birmingham, etcétera, grandes ciudades industriales británicas que no tenían un distrito electoral propio. Y en cambio habían algunos distritos electorales agrarios que tenían una sobrerepresentación. El Reform Bill, estableció la simetría y la equidad, la igualdad en la repartición de escaños parlamentarios y evitar esas curiosidades monstruosas que habían quedado desde la Edad Media. La perjudicada fue la nobleza terrateniente. Pero hay que ver, estimado público, que esta medida fue muy apoyada sobre todo por nuestro círculo, los intelectuales, los pensadores, los literatos, los artistas. Todos ellos se volcaron en la defensa exitosa del Reform Bill. Hasta 1830 se ha calculado exactamente que 150 aristócratas controlaban las dos cámaras del Parlamento británico. Imagínense ustedes una clara oligarquía. 150 personas manejaban la Gran Bretaña. Entonces, lo que hizo el Reform Bill fue realmente hacer que las clases medias ingresen con pleno derecho a todos los poderes del Estado. Curiosamente, este Reform Bill, todos en Alemania esperaban que el gran Hegel, el partidario de la meritocracia y de la tecnocracia, iba a apoyar este Reform Bill. Y Hegel, justamente antes de morir ese año, publica este artículo con ese nombre, que es un artículo severísimo en contra de la expansión del derecho electoral. Hegel, estimado público, basó su crítica en dos puntos. Él dijo, la corrupción que había antes los aristócratas, a los pocos electores libres que habían, campesinos y demás, obviamente con un buen almuerzo ya tenían su voto, la corrupción va a seguir, la corrupción va a ser democratizada, ampliada. Ese es uno de los argumentos de Hegel. O sea, él nos dijo, está bien, parece una ampliación de la democracia, pero simplemente es una ampliación de la corrupción, de las posibilidades de la corrupción. La política se va a volver algo profesional, pero algo que va a estar en manos de los que saben manipular a los electores, a la gran masa, porque se amplió enormemente la base electoral británica. Entonces, Hegel argumentó, estimado público, con algo que podría interesar a algunos de ustedes. Las ampliaciones de la democracia significan ampliaciones de las posibilidades de corrupción y manipulación por agentes más hábiles que los anteriores. La anterior corrupción, nos dice Hegel, era la típica corrupción de una población tradicional donde unos cuantos terratenientes, por medio de pequeños regalos, conseguían sin problemas el apoyo de los electores, porque además el voto no era secreto.
en las cabinas, en las mesas de votación, el elector tenía que decir de viva voz por quién votaba. En cambio, el Reform Bill estableció el voto secreto. Eso, estimado público, que nos parece una cosa obvia, natural, etcétera, no era tan así en esa época. Entonces, ¿qué nos dice Hegel? Hegel nos dice, antes había corrupción, ahora habrá más. Habrá una corrupción más amplia, más sutil, más cara y en el fondo todo seguirá más o menos así. Entonces, él creyó, Hegel, que el aumento, el enorme incremento de los votantes era una cosa secundaria, porque ahora, este es el gran argumento de Hegel, ahora las masas votarán por caudillos que manipulen la opinión pública. No serán, dice él, esos literatos, esos intelectuales que hacen tanta bulla, que, pero la expresión es de Hegel, no mía, esos intelectuales que hacen tanto escándalo en favor de la democracia, no van a ser ellos los que gobiernen. Los que gobiernan los que gobiernan en el futuro, dice Hegel, van a ser los mismos. Pero eso sí, ahora esos mismos detentadores fácticos del poder lo van a hacer con una cobertura democrática, con una cobertura que simplemente encubre que toda la política siga más o menos igual. Como ustedes ven, en parte, estimado público, en parte, la crítica de Hegel se parece mucho a la crítica de los defensores de la democracia directa. Es decir, Hegel cree que, que los elementos institucionales en la Gran Bretaña, como la Cámara de los Comunes, van a ser ahora simplemente lugares de una manipulación mayor de la opinión pública. Y aquí dijo Hegel también una palabra que me parece por lo menos interesante. Él dijo, los intelectuales progresistas se van a dedicar a encubrir a esos gobiernos pseudo-democráticos que van a gobernar. Los intelectuales van a tener la deshonrosa función de justificar a estos gobiernos que manipulan a la opinión pública. Hegel, por ejemplo, critica que estos liberales ingleses, que los liberales británicos, perdón, no han resuelto la cuestión irlandesa. Irlanda era parte de Gran Bretaña. Ahora la mayor parte de la isla de Irlanda es una república independiente, donde siempre, siempre hasta hoy hay un sentimiento antibritánico muy fuerte. Igual que aquí, en Irlanda, estimado público, si hay alguna cosa que funciona mal, obviamente se la acusa al colonialismo británico, lo cual es lo más normal en la historia universal. Hegel nos dice, y en eso tuvo totalmente razón, los liberales no harán nada por la emancipación de Irlanda. La iglesia anglicana, dice Hegel, extremadamente corrupta, que vive de la existencia de latifundios, prebendas, derechos intolerables en un país razonable, seguirá existiendo porque los liberales astutamente han dejado de lado dos cuestiones, la cuestión de Irlanda y la cuestión de la iglesia anglicana. Y en eso puede ser que haya tenido razón. La iglesia anglicana hasta hoy, estimado público, es la iglesia oficial de Gran Bretaña. El rey de Gran Bretaña actual, Carlos III, es la cabeza de la iglesia anglicana. Es como el papa de la iglesia anglicana. Esa fue la gran reforma de Enrique VIII. Y al mismo tiempo, evidentemente, hasta la Primera Guerra Mundial, no se tocaron nada de los privilegios británicos en Irlanda, no se modificó absolutamente nada. Eso realmente
En eso tuvo razón Hegel. Otro punto del famoso artículo de Hegel. La reforma electoral no garantiza per se la calidad del trabajo parlamentario ni la calidad de las nuevas leyes. Los proyectos de ley, dice Hegel, van a seguir siendo contradictorios, diletantes, etcétera, y van a seguir siendo cosa de expertos que en nombre de un partido aparentemente democrático como el Partido Liberal van a seguir con la manipulación de los intereses de los estratos bajos. Aquí Hegel parece un defensor de los estratos bajos. Entonces, según Hegel, además, el Reform Bill no establece lo que él propone, que el voto sea obligatorio. Él dice, conociendo, es palabra de Hegel, la indolencia, la negligencia de los británicos, poca gente va a hacer de uso de su derecho al voto. El voto va a seguir siendo una cuestión de élites. Y por lo tanto, dice Hegel burlándose, el ejercicio del derecho de la soberanía va a ser papel mojado. Entonces, dice Hegel, las reformas democrático-liberales que proponen los británicos no son ni tan liberales ni tan democráticas, sino que son intentos de mantener la estructura básica de la sociedad inglesa y simplemente modernizarla un poquito. Son reformas cosméticas. Estimado público, aquí vemos que Hegel hace una combinación de elementos conservadores con elementos de la democracia rusoniana. Es decir, a él en parte le parece que la reforma no es lo suficientemente radical y en parte le parece que es simplemente una cuestión de cosmética, una cuestión que no va al fondo del asunto. Lo problemático de la democracia electoral para Hegel es que una mayoría parlamentaria casual puede echar abajo un gobierno y puede realmente asumir por casualidad histórica el poder. Y ello no es, nos dice Hegel, una manifestación del espíritu del mundo. No es una manifestación de la racionalidad. Es decir, tenemos entonces, estimado público, una opinión que mezcla elementos conservadores y, digamos, elementos de la democracia radical para criticar las reformas liberales. O sea, las fuerzas que podríamos llamar centristas, los liberales, nunca tuvieron la simpatía de Hegel. Él creyó que la gran política se hace justamente en gabinetes como él había presenciado, como se hicieron las reformas prusianas, que les he contado, que fueron realmente exitosas, y esas reformas no fueron ni discutidas en público, ni votadas en un parlamento, etcétera. Fueron manifestaciones de la razón, del espíritu del mundo que se va desplegando. Y eso es lo que le gustaba a Hegel. Quiero redondear esto, estimado público, con lo siguiente. Estas obras políticas de Hegel son alrededor de 10 ensayos políticos, no tuvieron una gran resonancia práctica. Tampoco han sido escritos que las escuelas marxistas posteriores hayan adoptado, sino que realmente han sido dejados de lado. Pero en estas obras, y aquí voy a seguir a Jürgen Habermas, estimado público, el filósofo alemán más conocido en la actualidad, él
es el compilador de las obras políticas de Hegel, sobre las cuales ha elaborado un estudio que yo voy a seguir aquí. Dice Habermas sobre las obras políticas de Hegel. En estas obras se trasluce la muy compleja relación entre la teoría filosófico-histórica y la praxis político-institucional. Es una relación altamente compleja y nunca satisfactoria. Habermas nos dice en una palabra, estimado público, el ser un notable filósofo no garantiza que uno diga también cosas razonables sobre el campo político. Son dos campos separados y lamentablemente no hay ninguna garantía de que una gran teoría filosófica tenga también una repercusión equivalente en el terrible y resbaloso territorio de la práctica política cotidiana. Dice Habermas, racionalmente, mediante la reflexión filosófica, podemos, estimado público, hacer grandes construcciones teóricas. Podemos realmente también a grandes rasgos comprender el desarrollo de la humanidad. Podemos entender hacia dónde va más o menos la humanidad. Pero esas habilidades filosóficas no garantizan de ninguna manera que el filósofo tenga razón en el resbaloso territorio de la praxis política. ¿Por qué se usa este adjetivo resbaloso para significar la vida política? Porque es un campo altamente cambiante. No es, estimado público, un campo de seguridad. No es un campo donde una opinión se mantenga largo tiempo, sino que Habermas, estudiando a Hegel, nos dice, aquí podemos ver que la política es un campo donde las casualidades y no las líneas maestras de Hegel son a veces definitivas. Hegel siempre ha sido considerado, y con razón, como el estudioso de las grandes líneas políticas. Él mismo, les he contado en la filosofía de la historia, dice, por ejemplo, los periodos de felicidad son hojas vacías en el libro de la historia avanza sobre la cabeza de la gente, sobre los deseos, o sea, atropella los deseos de la gente porque la historia tiene metas colectivas que pueden ser contrarias al sufrimiento, a los deseos, a los anhelos individuales. Y la política, según Habermas, ha demostrado ser también el campo de esos deseos y anhelos particulares que no siempre están cubiertos, englobados convenientemente, adecuadamente por las grandes líneas políticas históricas de los filósofos. Entonces, Hegel, además, en la filosofía del derecho, en una bella introducción, reconoce que la teoría es posterior a la praxis. O sea, la teoría no ilumina la praxis, sino que la explica posteriormente. Por lo tanto, los anhelos de los filósofos de guiar la historia, esos anhelos pueden ser simplemente faltos de base. Hegel mismo dice en la introducción a la filosofía del derecho que Minerva, o sea, la lechuza, el ave de la sabiduría, inicia su vuelo recién al atardecer de cada jornada. En términos metafóricos, esto quiere decir la sabiduría empieza a desplegarse cuando ya ha pasado la jornada de la praxis cotidiana del día.
Recién en la noche, cuando todos ya se más o menos se tranquiliza, es la época en que la filosofía puede hacer sus reflexiones que siempre son a posteriori, o sea, después de las experiencias empíricas. Por lo tanto, nos dice Habermas, Hegel realmente ha puesto una buena idea. Esa idea de que la filosofía no puede prescribir la política es muy razonable. Pero Hegel se equivoca cuando él cree que puede subsumir, para usar esta palabra tan cara a los marxistas, cuando la filosofía cree subsumir todos los aspectos de la vida en una explicación general universal que además pretende ser coherente, cuando el campo de la política es el campo de los compromisos casuales, el campo de las casualidades, el campo de lo fortuito y de lo aleatorio, o sea, el campo que no puede ser filosóficamente comprendido por líneas generales. Entonces, nos dice Habermas, lo trágico de Hegel es que era un gran filósofo, un gran pensador, pero cuando Hegel descendía a campos concretos de la política, de la vida cotidiana, etc., Hegel podía errar, podía estar equivocado, que es lo que ha pasado muchas veces. Habermas, estimado público, insiste en un punto. La teoría general hegeliana, esa justificación de la razón histórica que aplasta, aplana a los individuos de carne y hueso, puede ser considerada como una manifestación del éxito político casual que puedan tener algunos estados, algunos regímenes y partidos. No es, dice Habermas, una justificación ni nos ayuda a pensar las, las particularidades, las peculiaridades de los casos concretos. Hegel y Marx, en este sentido, comparten una idea clásica. La historia justifica a los exitosos. La historia justifica a aquellas naciones, regímenes, líneas de acción que han tenido éxito material en contra del sufrimiento de los perdedores. Y Habermas, basándose en su maestro Theodor W. Adorno, dice, la labor de la filosofía es también pensar en la suerte, en los derechos de los perdedores, en los derechos de los elementos particulares que son aplastados por esa aplanadora que es la razón histórica. El despliegue puede terminar como justificación de gobiernos totalitarios que tienen un éxito histórico y material por un cierto periodo histórico. Lo que posiblemente ha pasado en la realidad. Es decir, Hegel también, estimado público, entre muchas otras utilizaciones de esta gran teoría, puede ser utilizado y ha sido utilizado para santificar, para legitimar, para justificar regímenes como los de Hitler y Stalin. Ese peligro lo ve Jürgen Habermas en la concepción misma de Hegel, o sea, en la concepción de que la razón siempre termina imponiéndose. Hegel, estimado público, tuvo mucho aprecio, como les he contado, por el cardenal duque de Richelieu, por las dudas, él vivió entre 1585 y 1642, y también tuvo mucho aprecio por Nicolás Maquiavelo. Los libros de Maquiavelo siempre estuvieron cerca del corazón de Hegel.
él repite con gusto una frase de Maquiavelo: el osado y no el cauteloso es el que conquista a la diosa Fortuna. O sea, el que conquista a la diosa que da el triunfo al atrevido. Por lo tanto, estimado público, aquí tenemos a un gran pensador como es Hegel. No me canso en repetir que era realmente un espíritu glorioso, que en 3 sesiones no lo hemos podido agotar de ninguna manera, pero un espíritu que también tenía sus puntos criticables, como todo pensador importante. Quisiera, estimado público, apoyado en Jürgen Habermas, pasar ahora al último punto del tratamiento de la filosofía hegeliana, que es naturalmente la crítica de Hegel. Desde un primer momento, y esta es una compilación valiosa de expresiones, de críticas muy tempranas a Hegel que ha hecho Habermas, rigiéndome por la teoría habermasiana, quisiera mostrarles a ustedes algunos elementos criticables de la gran teoría hegeliana. En primer lugar, pensadores desde el mismo comienzo, quiero recordar a ustedes dos que han sido colegas de Hegel. Aquí tienen ustedes un segundito. El fundador de la hermenéutica, que ahora está de gran moda, Friedrich Schleiermacher, que fue contemporáneo de Hegel en la Universidad de Berlín y que además tuvo puestos importantes, era el predicador en la corte. La corte prusiana era oficialmente luterana y tenía todavía una reminiscencia de instituciones católicas, como la institución del predicador de la corte. Los domingos había misa, los protestantes lo llaman el oficio religioso, y Schleiermacher peroraba desde el púlpito contra Hegel y sus teorías. Y también en la universidad, Schleiermacher era profesor de filosofía. Y también, estimado público, está la obra de Friedrich Karl von Savigny. Por razones de espacio solamente les he puesto el apellido Savigny, un apellido de origen francés. Ambos se dedicaron muy tempranamente a desmenuzar a la filosofía hegeliana. Savigny es el gran pensador de la filosofía del derecho y también un hombre con notables conocimientos históricos. Y desde un comienzo él criticó que las construcciones histórico-filosóficas de Hegel eran completamente unilaterales y además arbitrarias. Él fue el primero que dijo: ¿por qué se ha dejado totalmente de lado en las reflexiones hegelianas la historia de toda la Europa oriental, de todo el mundo bizantino y el ámbito de la ortodoxia cristiana totalmente a un lado? Y también se ha dejado de lado algo importantísimo para la modernidad. Escuchen ustedes estos argumentos, además ya con esta terminología, que es el aporte de España y Portugal y de las colonias de España y Portugal en el Nuevo Mundo a la conformación de la conciencia moderna. Según Savigny, la conciencia moderna, ya lo dijo, está al comienzo del siglo XIX, o sea, hace más de 200 años, para que vean ustedes que la crítica de Dussel, Hinckalamert y compañía no es tan novedosa. Savigny ya dijo hace 200 años
que no se puede comprender el desarrollo del mundo moderno sin el aporte perdón, no se puede comprender el desarrollo de la modernidad sin el aporte de las colonias en el nuevo mundo, de las colonias americanas de España y Portugal. Además, dijo él, España ha tenido ciertamente una influencia decisiva en la conformación del mundo moderno porque fue la primera potencia militar y económica hasta 1648, cuando España fue derrotada totalmente por los franceses y por los protestantes en la Guerra de los 30 años, y cuando España tuvo que retirarse, por ejemplo, tuvo que reconocer la independencia de Holanda, que era su territorio, el territorio de la corona española más rico y más apreciado. Entonces, la historia de España, aunque sea al final una historia de un fracaso político-militar, dice Savigny, la historia de Europa no puede comprenderse sin el aporte de España y sin el aporte pionero en los grandes descubrimientos de Portugal. Los portugueses fueron los primeros que circunnavegaron el África, los primeros que llegaron a la India con Vasco da Gama y al oriente, los que han descubierto y poblado por el Brasil. Entonces, la historia hegeliana, además de ignorar olímpicamente a la mayoría de las sociedades en África y Asia, es una historia unilateral. Y por lo tanto, Savigny se permite estas palabras sobre la filosofía hegeliana. Él nos dice, es una filosofía escrita por un hombre arrogante que se cree la encarnación filosófica del espíritu del mundo. El espíritu del mundo se va desplegando y el señor Hegel parece ser la encarnación, la representación filosófico-intelectual de ese despliegue. Y eso es un signo de arrogancia, de una arrogancia desmedida. ¿Qué más dice Savigny? Esa arrogancia del profesor Hegel está completamente recubierta por ese su manto de pretendido cosmopolitismo que no es tal. Hegel ha elegido a las llamadas naciones históricas de modo absolutamente casual, por un sistema, perdón, por un procedimiento intelectual que no considera las grandes fuentes de la historia. Eso es lo que Savigny, que además de jurista era historiador, le critica a Hegel, y es la misma crítica que otros historiadores, sobre todo la corriente llamado historicista, siempre ha hecho a Hegel, ¿no? O sea, Leopold von Ranke, Droysen, y los grandes representantes del historicismo han dicho, la historia hegeliana es una historia que parece fundada en fuentes, pero es una historia ilusoria, es una historia de elegir arbitrariamente el camino del espíritu del mundo, si es que hay el despliegue del espíritu del mundo, si es que hay. Entonces, todos ellos lo han acusado de ser un hipócrita, un arrogante, un provinciano, es palabra de Savigny, un provinciano estrecho de miras que cree que nos puede embaucar a todos. Y la verdad, estimado público, es que Hegel realmente no embaucó, pero Hegel realmente ilustró a toda una generación importante. A la muerte de Hegel, que fue repentina en 1831, y esto es lo decisivo, no hubo un continuador a la altura de Hegel. La filosofía hegeliana no ha tenido, lo mismo le pasó a Kant,
no ha tenido un continuador que esté a su talla, a su tamaño, a su altura. Lo mismo le pasó a Platón y a Aristóteles. Entonces, aquí sigo también a Jürgen Habermas. Él nos dice, a la muerte de Hegel se fundaron dos líneas, la llamada izquierda hegeliana, cuyos representantes más famosos han sido Ludwig Feuerbach y el inspirado por él Karl Marx, y la derecha hegeliana, con representantes ahora olvidados, pero que en su época dominaron las cátedras de filosofía en Alemania y en gran parte de Europa. Y ninguno de estos representantes, por ejemplo, Rosenzweig, Gustav Otto, ese curioso apellido, y otros Carl Hegel, el hijo de Hegel, han estado a la altura del padre fundador de la doctrina. Han sido meros epígonos del gran Hegel y no han aportado con ideas interesantes. Pero de todas maneras, dice Habermas, a partir del siglo XX ha habido un renacimiento de la filosofía hegeliana, eso sí, mezclada con muchos otros elementos. No necesito a ustedes reiterar, porque es una cosa muy conocida, la enorme influencia de Hegel sobre Marx, el marxismo y pensadores como Lenin. Vladimir Ilich Lenin pensó en escribir una lógica marxista que complementase y corrigiese a la gran lógica hegeliana, obra que por sus actividades políticas no pudo llevar a cabo. Pero no hay duda de que la escuela de Frankfurt ha sido influida por Hegel y el gran representante de esa influencia es Herbert Marcuse. Luego, según Habermas, la influencia de Hegel también ha sido muy grande en el psicoanálisis de Sigmund Freud, o sea, en lo que podríamos llamar la parte filosófica de la psicología. Luego, la filosofía hegeliana también habría sido muy importante en pensadores de la estética. Eso, estimado público, realmente hay que considerar muy seriamente. Yo personalmente creo que no ha habido hasta hoy una estética filosófica de la envergadura realmente universal que le dio Hegel a esos tres tomos de la estética. Hay naturalmente, digamos, filósofos de la belleza inspirados en Hegel y Marx, como es el caso de Arnold Hauser. Por las dudas les pongo el nombre en la pizarra de mensajes, cuya obra es muy popular en los países de habla española, su historia social de la literatura y del arte. Esa obra de Arnold Hauser, también en 3 volúmenes, es realmente una especie de continuación de la estética hegeliana con ideas marxistas. Es una obra además muy bien escrita y por ello Hauser es en ese campo de la estética todavía hoy uno de los pensadores más importantes, clarísimamente influido también en la estructura del libro, influido por Hegel. Pero Hegel también habría tenido, lamentablemente, una cierta importancia bajo el régimen leninista y stalinista. No solamente porque Lenin era un gran admirador de la filosofía hegeliana, sino porque Stalin usó muchos de los elementos de la filosofía hegeliana, el despliegue de la razón, que Stalin creyó que estaba encarnado por el Partido Comunista y por la construcción socialista de la Unión Soviética, sino también, estimado público, por las posibilidades de la filosofía hegeliana de justificar a un régimen que tiene éxito material.
ese elemento que, según Habermas, no se lo puede achacar totalmente a Hegel, ha sido realmente algo muy, muy interesante para él, para la utilización de Hegel por Stalin y Hitler respectivamente. Finalmente, el último punto, estimado público, hoy en día, pese a que la religión como praxis cotidiana está en absoluta decadencia a nivel mundial, salvo en el ámbito islámico, hoy en día hay un resurgimiento de lo que podríamos llamar la, la utilización filosófica de la religión para explicar fenómenos sociales. Ese campo realmente ha sido pioneramente abonado por Hegel. O sea, la religiosidad popular como forma importante de las mentalidades, eso lo he estudiado en su historia, en su filosofía de la religión y en la filosofía de la historia. Ya les he contado la parte más controvertida y actualmente la más discutida, que es la apreciación hegeliana del Islam. Como ya hemos tratado el tema, no voy a volver a él, solamente les quiero indicar que en el campo de la sociología de la religión y filosofía de la religión como fenómeno cultural, no como fenómeno teológico, realmente Hegel ha hecho algunas observaciones muy lúcidas a este respecto. Estimado público, quiero preguntar a ustedes, como nos estamos acercando a 12:30, quiero preguntar a ustedes si ustedes mismos tienen críticas, observaciones, algo por el estilo sobre la filosofía hegeliana y sobre mis modestas palabras sobre ese gran, gran corpus filosófico. Yo aprovecho esta ocasión para recomendar a ustedes en todos los campos de la filosofía la lectura de textos originales. Y en el caso de Hegel están en primer lugar la fenomenología del espíritu, muy original, pese a su longitud extraordinaria, la filosofía de la historia o lecciones sobre la filosofía de la historia, muy interesante la estética hegeliana y los cursos que él ha hecho sobre historia filosófica de la propia filosofía, de la religión y del derecho. Esas son las obras que yo aconsejaría del gran Hegel y naturalmente algunas introducciones modernas como la de Charles Taylor, por las dudas les anoto aquí. Si ustedes digitan Hegel y textos modernos, van a encontrar que en los últimos 10 años han aparecido unas 5 muy importantes exposiciones y críticas de la teoría hegeliana de muy, muy alto nivel. Es decir, algunas las he puesto en la bibliografía. No hay duda que estamos ante un gran, gran pensador que pese a que no nos guste y pese a que escribía en un estilo muy enrevesado, un estilo barroco muy desagradable, no hay duda que era un hombre de ideas muy originales. Estimado público, como son las 12:30, pregunto, ¿alguna impugnación, algún comentario? Si no es el caso, en la próxima sesión, que va a ser la última, en la primera semana de diciembre, vamos a hacer una especie de visión crítica de toda la filosofía moderna racionalista. Una crítica que sobre todo es muy popular en América Latina y que seguramente va a interesar a ustedes. Así vamos a cerrar este curso como debe ser, con una crítica de lo avanzado. Si no hay ninguna duda o algo así,
Me despido de ustedes y les deseo un buen almuerzo. Hasta luego. Hasta luego, Hasta gracias. luego.